Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación mía. glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Bien, antes de abordar el punto 2270 del Catecismo, que está, 2272, el 70 ya lo hemos visto hace un ratito, que está ya hablándonos de la calidad moral o del valor moral de esta acción que estamos analizando, que es el tema del aborto. Yo quisiera tener con ustedes una pequeña conversación antes de abordar ese tema en el Catecismo y lo que también nos dice el Código de Derecho Canónico. Sobre todo porque entiendo yo que para informar a una persona de hoy, debido a tanta desinformación como hay en las redes sociales y también a un tema tan controvertido y por tanto que motiva mucha confusión, pues es que no resulta a veces fácil, por ejemplo, entablar una conversación sobre este tema con otras personas, ¿no? Quizá con personas de fe, pero a veces hasta con personas de fe podemos encontrar ciertas dificultades, ¿no? Sobre todo porque son temas muy polémicos que están implicando la vida, la historia, el dolor, los intereses de otras personas y por tanto se hace difícil sostener una conversación. Yo creo que una de las cosas que dificulta una conversación es que en este tema aparecen muy pronto emociones. Y resulta que las emociones pues son parte de nuestra estructura, son parte de nuestro ser. Lo difícil es que no aparezcan esas emociones, ¿no? Porque todos tenemos emociones, ya sea alegría, ya sea ira, ya sea tristeza, eso es parte de nosotros. Y cuando se trata de temas tan difíciles o tan discutidos, donde hay tantos intereses, las emociones suelen dispararse con mucha facilidad y hacia lo alto. Por eso creo que lo primero que vamos a comentar ahora es cómo en cualquier conversación que se pueda tener sobre el aborto, que es el tema que estamos llevando nosotros entre manos, siguiendo el catecismo, pues uno tiene que como aprender a ir bajando el volumen de las emociones propias y a ver si logramos que se bajen también las del interlocutor. Porque a base de lamentos o quizá de insultos o de anécdotas no se avanza demasiado. Sin embargo, esto es lo que suele aparecer. Fíjense que no hace tanto tiempo he podido ver en redes sociales un programa en el que había ahí un grupo de mujeres que estaban manifestando en contra de unos cambios que el presidente del país donde ellas estaban, ¿no?, pues acababa de introducir. Según ellas, dicho presidente estaba atacando el derecho de las mujeres. Y empiezan ahí a salir las emociones. Bueno, ¿qué derecho? ¿Qué derecho? Mediáticos, evidentemente tienen que vender el producto, ¿no? Están presentándonos una historia de una mujer que durante 20 minutos está contando una violación que ella ha sufrido. ¿Cómo fue violada? Pues por supuesto, ahí aparece una música, ¿verdad?,
que nos empieza a todos a conmover un poquito, ¿no? Hay una descripción tan supremamente horrorosa, pues que eso logra causar un impacto, una sacudida en los oyentes. Y eso es precisamente lo que se pretende, eso es lo que se quiere, ¿no? Levantar y suscitar unas emociones. Entonces, después de presentar todo ese drama espantoso de la violación, la joven o la mujer que ha sido violada presenta como una lógica consecuencia, como lo normal, que hay que deshacerse del fruto de esa violación. Porque si no, cada vez que vea al niño, descubrirá la cara del que la violó y eso va a ser un trauma para ella, ¿no? Bueno, ¿esto cómo se llama? Esto se llama manipulación emocional, con todas las letras. Así se llama. Manipulación emocional. O sea, te están presentando un caso dramático, quizá un caso espantoso, como es el de una violación, quizá hasta de un adolescente, con el cual intentan sacudirte, intentan impactarte. ¿Para qué? Pues para que sobre todo se pierda la serenidad y el acierto en una opinión moral. Entonces, para esos temas, precisamente lo que no se necesita, es decir, para ver una valoración moral sobre un tema, lo que precisamente no se necesita es sentimientos ni afectos. Lo que se necesita es lo que solemos llamar, ¿no?, mente fría. Entonces, ante todo, mejor lo tendrás que demostrar, pero no aguantamos caricaturas. Entonces, ni caricaturas ni personalización. ¿Qué es eso de personalización? ¿A qué queremos llamar aquí personalización? Lo que yo he visto que ha sucedido a alguien, por ejemplo, en un medio de comunicación social. Era un caballero, era un varón que estaba hablando sobre el tema del aborto y él es completamente pro vida. Entonces se manifestaba en ese sentido, ¿no? Entonces, en una discusión, ahora no importa con quién estaba discutiendo, pues llegan al famoso tema de la violación, que es uno de los caballos preferidos de los abortistas. Bueno, entonces le pregunta a su interlocutor, a este señor, entonces, ¿usted qué cree que habría que hacer ahí? ¿Vas a obligar a esa mujer a que críe el fruto de la violación? Entonces el provida respondió, el niño no tiene la culpa. Habría que ver si ese niño puede ser dado en adopción. Y responde el otro con tono triunfal, ¿no? ¿Y por qué no adoptas tú a todos los niños violados? Eso es la personalización. Eso es. Es decir, si tú dices que los niños tienen que ser adoptados, adóptalos tú. A ver, gracioso. De alguna manera se está diciendo, estás pidiendo un imposible. O sea, que lo que se pretende con ese argumento ¿qué es? Pues es abrumar al defensor de la vida para que entonces diga, uff, me metí en un pozo que no se puede solucionar. Pero claro, si tú no puedes, entonces no puede nadie. Conclusión, matemos al niño. Esa es un poquito la argumentación de fondo. Lo cual no es del todo cierto, porque ustedes saben que por lo menos hay una mujer, que hoy día ya la veneramos como santa, Madre Teresa de Calcuta, que dijo en cierta ocasión, si ustedes escuchan a alguna mujer que no quiere tener a su hijo, que no lo aborten, que me lo traigan a mí. Hay que reconocer que es una frase muy atrevida, la de esta santa. Pero gracias a esa frase han surgido muchas iniciativas en la Iglesia que recogen niños y ven por ellos hasta encontrarles una familia que los pueda adoptar. De todas maneras, si esas cosas surgen en la discusión, tenemos que tratar de evitarlas. Bueno, entonces llevamos dos recomendaciones, ¿cierto, no? Primero, no vamos a argumentar sobre historias particulares y segundo, vamos a evitar caricaturas y vamos a evitar personalización. Tercera, que creo yo que es importantísima, como espero que lo podamos ir comprobando a lo largo de esta catequesis. Vamos a pensar en los derechos y en los deberes de todos. Vamos a pensar en los derechos y en los deberes de todos. No creo que el ayuntamiento ponga una farola en un barrio
para que sea el hombre solamente la señora Guamán. Sería verdaderamente una, bueno, no voy a decir estupidez, pero la Faraón se pone para que todo el mundo se beneficie de eso, ¿no? Vamos a hablar de los derechos y los deberes de todos, no solamente de un sector. Resulta que una manera muy frecuente, muy socorrida de tratar estos temas es centrarse solo en el drama de la mujer. Eso, si ven 3 o 4 videitos de este tema, verán que eso es así. La mujer, es importante la mujer, por supuesto que es importante la mujer, ¿quién lo niega? Pero podríamos decir, en algún caso al menos, ¿de qué mujer me estás hablando? ¿De la mamá o de la hija que tiene que nacer? ¿Cómo que de la hija? Claro, es que básicamente está comprobado que más de la mitad de los embarazos son de mujeres. Ustedes son más, hasta en la catequesis. Ustedes son más, ¿no? Entonces podemos hablar con un alto tono de probabilidad, ¿no? De que la criatura que está en tu vientre a lo mejor es una mujer y también tenemos que defender los derechos de esa mujer. Mira usted por dónde. Porque ¿dónde están los derechos de esa mujer, no? Vamos a hablar de los derechos de todos. Y si vamos a hablar de los derechos de todos, también tenemos que hablar de los derechos del papá. Ya no solamente pensando en el caso de una violación, también en otros casos. Ustedes saben que las leyes de aborto tienen un propósito específico, o sea, tienen una meta a la que se quiere llegar. Y esa meta la gritan descarada y abiertamente en manifestaciones en países como, por ejemplo, mi querida patria, ¿no? España, aborto libre, voluntario, subsidiado. Fíjense que 3 palabras. Aborto libre, voluntario, subsidiario. Esa es la meta a alcanzar. Aborto libre significa que cualquier mujer con el solo derecho puede eliminar a la criatura. Aborto libre. Aborto libre, pero también aborto subsidiario, es decir, que me lo pague el Estado. Ese elemento de que el aborto sea pagado es muy importante porque viene a ser uno de los motores principales de esta máquina de asesinar. Es un negocio. Es un negocio. Y hay que verlo de esa manera también. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 3 presupuestos de esta discusión? Primero, no vamos a discutir sobre historias, porque esa no es la manera de argumentar. Segundo, vamos a evitar caricaturas y personalización, eso de que tú pretendas echarme a mí la culpa de la violación de no sé quién, pues no. Y tercero, vamos a hablar de los derechos y de los deberes de todos, incluyendo también los deberes del Estado. Porque resulta que este es un problema que atañe a toda la nación. Y el Estado debe intervenir. El Estado tiene responsabilidad. Si hay una epidemia y el Estado no interviene, el Estado es culpable. Por lo tanto, el Estado tiene responsabilidades. Responsabilidades que implican preservar, defender los derechos de todos. Por supuesto, los Estados se sustraen a esa responsabilidad porque quieren que toda la carga de la defensa de estos inocentes caiga sobre la conciencia de las personas particulares. O sea, ponemos la ley, nos desembarazamos de eso y que caiga sobre eso, ¿no? Pero, vamos, imagínate que alguien te dijera, ¿usted considera que hay que vacunar a los niños contra la poliomielitis, para no pronunciarlo mal? El polio, que se suele decir así entre nosotros, ¿no? Sí, claro, yo creo que todos tienen que vacunarse contra el polio. Pues vacúnelos usted. Si tanto le interesa a usted la vacuna, vacúnelos usted. Pero, hombre, ¿usted cree que eso es manera de argumentar? O sea, yo puedo responder, vamos a poner por un esfuerzo grande, ¿no?, de las vacunas de polio en Chosica. Pues no. ¿Y de Lima? ¿Y de todo el Perú? ¿Y de toda América? ¿A quién corresponde proveer la salud pública? Al Estado.
al Estado. Entonces, es el defecto del Estado si no asume las responsabilidades. Bueno, esos son los tres presupuestos de esta discusión. Los llamamos así, presupuestos, porque como nos tenemos que preparar un poquito para esto, a veces donde menos se piensa, como hemos dicho, o la persona que tú menos piensa resulta a favor del aborto. Y eso puede ser una niña de 10 años, que lo está escuchando en su colegio. A veces uno se encuentra estas ideas en señoras de un grupo de oración, ¿no? Y ¿cuándo se vuelven pro aborto estas personas? Pues cuando la hija, que quizá llevaba una carrera espectacular en la universidad y que es mi niña, mi bebé, entonces aparece también el nombre de mi familia, salió embarazada la niña. En ese momento, pues empiezan a descubrir que son pro aborto para ese caso. Hombre, para este caso, entonces hay que tenerlo todo en cuenta porque uno no sabe dónde va a surgir esta discusión. Bueno, este es como el primer punto de la catequesis de hoy. Lo hemos bautizado presupuestos para un diálogo. Vamos ahora a pasar a otros presupuestos y vamos a presentar presupuestos legales, presupuestos científicos, presupuestos psicológicos, presupuestos sociales, o sea que en total son 5 series de presupuestos. Creo que es muy importante en una conversación sobre estos temas establecer presupuestos porque cuando tú estableces un presupuesto, cuando tú fijas un presupuesto, estás impidiendo la manipulación emocional. Vamos a dar un ejemplo que no tiene que ver directamente con el aborto, pero que nos indica la importancia de poner presupuestos. Creo que todos tenemos claro que robar es un delito y robar con violencia es un delito agravado. Entonces esto es un presupuesto, esto es un principio. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí. ¿Robar es un delito? Sí. ¿Robar con violencia es un delito agravado? Sí. Ah, bueno. Estamos ya sentando unos principios de la conversación que ya no vamos a estar discutiendo después o en otro momento, ¿no? Entonces, si usted está admitiendo ese presupuesto, mire, yo le voy a comentar algo. Resulta que anoche resultó que su hijo se metió en una tienda, eran las 10 de la noche, y llevaba un cuchillo en la mano, entonces amenazó a la señorita que estaba recogiendo las cosas y la caja registradora y se ha llevado por la fuerza, pongamos 3.000 soles. ¿Usted se acuerda del presupuesto que hemos dicho? Robar es malo y robar con violencia es un delito agravado, ¿no? Entonces resulta que ya está claro lo que hay que hacer con su hijo, ¿no? Entonces ven, asentar los presupuestos, no, pero es que mi hijo, todo el tema de las emociones ya quedó en otro lugar. Están las emociones, como porque no te va a doler que tu hijo haga eso, claro que te va a doler, ¿no? Pero ya hemos puesto presupuestos, entonces las discusiones, cuando establecemos claramente los principios, entonces eso facilita mucho las cosas, ¿no? ¿Qué presupuestos legales interesan en el tema del aborto? Vamos a nombrar, en primer lugar, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Claro, quienes tengan un poquito de formación en estos temas de leyes, inmediatamente pues van a reconocer las expresiones que yo voy a utilizar aquí. Yo no soy abogado ni soy perito en el asunto, no soy experto en el tema, pero la información que voy a dar creo que es suficientemente segura. Primero, el primer presupuesto legal se llama presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir presunción de inocencia? Pues que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, mientras no se demuestre que es culpable. Eso es lo que quiere decir presunción de inocencia. Y esto vale para todo sujeto humano. Es inocente mientras no se demuestre que es culpable. Ese sería el primer presupuesto legal. Segundo presupuesto legal. Las leyes están para defensa del inocente. Las leyes están para defensa del inocente. Yo creo que esto nadie
nadie lo puede discutir. O por lo menos nadie lo debe discutir. O sea, creo que es difícil imaginar un estado de cosas más perverso que lo que a veces tristemente podemos comprobar, que las leyes sirven para defender a los corruptos o para defender a los culpables. Pero es evidente que como principio legal las leyes están para defender al inocente. Y tercer presupuesto es el siguiente. Toda persona culpable debe estar sujeta a algún género de pena o algún género de castigo. Toda persona culpable debe estar sujeta a algún género de pena o algún género de castigo. A veces puede ser muy leve, a veces simplemente será una reprobación social, a veces puede ser muy grave. O sea, pueden ser años de cárcel. Pero lo que sí nos queda claro es que todo comportamiento delictivo debe ser castigado, debe ser reprobado por la entidad correspondiente, básicamente por el gobierno o por el Estado. Sí es cierto que a veces el castigo puede ser simbólico, es decir, si una persona va por la calle y tira un papel, está ahí haciendo basura, ¿no? Pues es algo incorrecto. Pero ningún código penal va a meter a una persona en la cárcel por tirar un papel en la calle. O sea que el castigo puede ser mínimo, puede ser simbólico o puede ser muy severo. Pero en principio, todo comportamiento delictivo implica un castigo. Creo que en esto todos también podemos estar completamente de acuerdo. Es un presupuesto indispensable. Cuarto, vamos a añadir un cuarto que sería el siguiente. Corresponde a quien tiene el poder en la sociedad, vamos a pensar en el Estado, corresponde al Estado vigilar sobre las posibles complicidades en la comisión de delitos. Corresponde a quien tiene el poder en la sociedad, pongamos el Estado entre paréntesis, vigilar sobre las posibles complicidades en la comisión de delitos. Yo creo que esto también está un poquito perfectamente claro, es decir, que en el momento en que se está cometiendo un delito, corresponde a la entidad investigativa el mirar si ha habido complicidad. A veces se suele utilizar un término un poquito más técnico para estos casos y el término es colusión. O sea, el Estado tiene que vigilar si ha habido complicidad. Eso es en el fondo lo que se quiere decir. Vamos a poner un caso, Dios no quiera que ocurra, pero supongamos que sucede el asesinato de un gobernador o de un alcalde o de un empresario. Entonces detienen a una persona, se trata de un grupito de muchachos, vamos a pensar en eso, un grupito de muchachos, quizá jóvenes, 20 años, de estado social muy modesto, muy pobre, que han ocasionado la muerte de este gobernador. Bueno, ya, se encontró a los asesinos. ¿Ustedes creen que la investigación va a quedar ahí? Pues seguramente no, porque todavía queda una cuestión por resolver. ¿Lo hicieron por cuenta propia o hay un autor intelectual de esa operación? Entonces, el investigador tiene que seguir para resolver eso, ¿no? ¿Cuál es el autor intelectual? ¿Por qué se ha producido ese crimen? Y eso corresponde al Estado investigar las complicidades. Bueno, este es un principio legal muy importante y en el tema del aborto sí que es grave esto. ¿Por qué? Porque la red de complicidades es muy extensa y resulta que estamos viviendo en muchos países niveles tan severos de daño legal, pues que resulta que los cómplices acaban siendo protegidos por la ley. Bueno, el último principio legal, ya nos asusten, es el último, quinto, creo que muy relevante dentro de esta discusión, es la identidad del sujeto a lo largo de toda su vida. La identidad del sujeto a lo largo de toda su vida.
Bueno, está bien, reconozco que es un principio filosófico y legal. Une las dos cosas. Identidad del sujeto durante toda su vida. Fíjense, un caso interesante se ha dado en Alemania y resulta que encuentran a un hombre que actualmente tiene bastante más de 90 años. Y este señor ayudaba en labores de secretaría y en labores de contabilidad en el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 45. Algunos se acuerdan porque, bueno, o sea, hace más de 80 años, ¿no? Hace más de 80 años, ¿no? Pero se demostró plenamente que ese hombre, ese anciano de 90 y no sé cuántos años, había colaborado con el régimen nazi en la eliminación de centenares de miles de judíos en el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, ¿qué significa el principio de la identidad de sujeto a lo largo de toda su vida? Pues que ese anciano sigue siendo responsable de lo que sucedió 80 años atrás. Por supuesto, legalmente hay crímenes que prescriben, pero hay crímenes que no prescriben. Aquí en el cercano país nuestro de Argentina, durante los años 70 se dio una cosita espantosa que fue el tiempo de la Junta militar, ¿no? Así se le llamaba. En esa Junta militar o durante ese tiempo desapareció, ese es el verbo que se suele utilizar, desapareció, pero resulta que después de horrendas o infernales torturas, se había desaparecido a miles y miles de personas que fueron encarceladas, que fueron torturadas, que fueron asesinadas por la Junta. Eso sucedió en los años 70 del siglo pasado. ¿Qué pasó con esas personas o qué pasa con esas personas? Vamos a decir que los delitos prescribieron y que ahí no ha pasado nada y que ya no hay que investigar eso. Se trata de delitos tan horrendos que se dicen derechos son delitos que no prescriben. Hay otros delitos que sí prescriben. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que robó un auto, pues es un delito, por supuesto. ¿Cuándo se robó el auto? Año 1969. Vamos a meterlo en la cárcel porque se robó un auto en el año 1969. Hombre, lo lógico es decir que ese delito ha prescrito. Entonces, cada país va determinando qué delitos prescriben y qué delitos, por su condición de gravedad o de horror o de sevicia, no prescriben. Pero en todo caso, aunque el delito prescriba, el derecho presume identidad del sujeto a lo largo de toda su vida. Estos son principios del derecho, la identidad del sujeto. De hecho, una institución que ha sido bastante golpeada muchas veces con razón es la misma Iglesia Católica. Ustedes han oído, pues, todos esos temas tan dolorosos y vergonzosos para nosotros los católicos, esos temas de abuso físico o abuso sexual puede ser también, ¿no? Bueno, pues algunos de esos delitos han sucedido hace 30 años o hace 40 años, pero por su condición de ser delitos crueles, atroces, y en la condición de indefensión son delitos que no prescriben. Entonces, ha habido sacerdotes, obispos, que civilmente han sido acusados con toda razón, es muy triste decirlo, pero es así, son delitos que no prescriben. Bueno, eso es lo que se llama identidad del sujeto. Pero si eso sucedió hace 50 años, sí señor, pero usted es el mismo. Es el mismo. Eso es lo que se llama identidad de sujeto a lo largo de la vida. ¿Por qué ese principio es importante para el aborto? Porque resulta que también hay identidad de sujeto entre el no nacido y el nacido. A ver, si usted en el vientre de su mamita tenía una enfermedad congénita o una condición congénita, pongamos a los 6 meses de su vida intrauterina, y usted nace a los 3 años, tiene esa misma condición. A los 10 años, tiene esa misma condición.
a los 70 años tiene esa misma condición. Hay identidad del sujeto. Y la identidad del sujeto a lo largo de la vida es muy importante, porque es la que muestra que la eliminación de una vida por el hecho de que se encuentre en el vientre materno, pues no puede ser menos grave que la eliminación de una vida después del parto. Es un principio legal muy importante. Bueno, entonces repaso los 5 principios legales especialmente relevantes en la discusión sobre el aborto. La presunción de inocencia, luego las leyes están para defender al inocente, luego tenemos también que toda acción delictiva debe ser castigada, tenemos también, que era el número 4 creo, la vigilancia sobre las posibles complicidades y tenemos la número 5 que es la identidad del sujeto a lo largo de su vida, ¿verdad? Ya me parece muy interesante que la mayoría de ustedes están tomando sus apuntes. Espero que no estén haciendo dibujitos o escribiendo recetas de cocina para la cena de esta noche. Entonces tenemos los 5 principios legales muy importantes porque si ustedes se educan en estos principios que son, sí, filosófico-legales, ustedes van a empezar a darse cuenta qué monstruosidad es la legislación pro aborto. Va en contra de estos mismos principios que son básicos al derecho. Bueno, entonces ya hemos visto los presupuestos de diálogo, que fueron 3, y luego están los presupuestos legales. Vamos a pasar a los presupuestos científicos, de los cuales queremos resaltar tres que nos parecen los más principales. Quizá no los únicos, pero sí los principales. Y también vamos a decir que son muy importantes porque fijémonos que cuando uno entra en este diálogo, cuando uno entra en la afirmación de estos principios, ya es muy difícil que lo manipulen a uno con historias lacrimógenas. Ya es muy difícil y de eso se trata. Porque las leyes no se hacen a base de lágrimas. Las leyes no se hacen a base de manipulación emocional. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, principios científicos relacionados con este tema. Bueno, el lenguaje va a tener que ser un poquito técnico. No se extrañen, por favor, ni pongan ahí los pelos para arriba, ¿no? Ni cara de rara, ¿no? No, si usted siente que el lenguaje es un poco técnico, pues es así, pero debemos entender que estos temas tampoco se pueden tratar de cualquier manera, porque tratarlos de cualquier manera es como tratarlos de una manera solo emocional o banal. Entonces la gente empieza a decir, mira, sí, el padrecito está ahí hablando, son cosas de iglesia, el que se mete a la iglesia, que hable de la iglesia. Cuando le empiezan a oír a uno con estos principios legales científicos, digo, pues aquí no ha metido para nada el Papa, ni las encíclicas, ni el concilio, ni la Biblia, que lo tenemos que meter en su momento. Pero entendamos que la defensa de la vida es, en primer lugar, un hecho de derecho natural. Es un hecho de derecho natural. Digamos que, en primer lugar, no es un tema religioso. Digámoslo así, aunque realmente no es así. O sea, si se asesina a una persona, digamos ahí en la esquinita, ¿verdad? Dios no lo permita, por supuesto, ni mucho menos cuando salgan ustedes de esta catequesis, ¿no? Lo primero que hay que averiguar es que lo hacen porque era musulmán, pues puede ser que porque sea musulmán, o porque era budista, porque era ateo, porque tenía una crisis de fe. Se ha asesinado a una persona y tenemos un crimen. Punto. Eso es lo primero. Y hay que mantener la discusión en esa calidad. Puede ser que luego sea creyente, puede ser que sea, yo que sé, una particular repugnancia, ¿no? Que yo tenga ante ciertos crímenes, bueno, está bien. Eso lo vamos a analizar en un segundo. A lo mejor es un mártir por la religión, ¿eh? De acuerdo. Pero yo como cristiano, pues siento repugnancia ante un crimen de ese tipo religioso, ¿verdad? Pero en la discusión estamos hablando, por lo menos en este momento, de lo que estamos hablando. Y uno tiene que acostumbrarse a parar a la gente ahí, ¿no? Porque si no, ya los temas religiosos siempre estáis igual, ya se desconectan de eso, ¿no? No. O sea, tú vas a empezar ahora a cantarme el bien con alegría o juntos como hermanos.
No, no va el temita por ahí, ¿no? Estoy presentando razones, respóndeme con razones. Te estoy respetando, respétame tú también a mí. Bueno, vamos con los presupuestos científicos. Les he prometido que van a ser 3. Primero, la pertenencia específica está determinada por la base genética. La pertenencia específica está determinada por la base genética. Bueno, y alguna de ustedes se preguntará, ¿qué acabo de escribir en mi cuaderno? La pertenencia específica está determinada por la base genética. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que si a mí me dan un pequeño grupo de células llamado embrión, y si yo veo que ese pequeño grupo de células en un estudio de ADN, base genética, si yo veo que ese pequeño grupito de células corresponde a una especie llamado gato, lo que ahí tengo son células de gato. Entonces yo, como científico, no estoy hablando de católico, de judío, de musulmán, de ateo. Yo como científico sé que esas células de gato no se van a volver células de cucaracha dentro de 2 meses. Ni tampoco van a ser células de gorila dentro de 1 año y estoy teniendo pesadillas durante el año porque mi gato se va a convertir en un King Kong enorme, ¿no? Ni tampoco van a ser células de elefante dentro de 5 años. La pertenencia a la especie, es decir, pertenencia específica, está determinada por la base genética. Insisto, ¿y eso qué significa? Pues eso significa que el examen genético determina a qué especie pertenece un ser vivo. Así de sencillo. Eso es lo que significa. El examen genético nos está determinando a qué especie pertenece un ser vivo. Entonces, si esas células que yo estoy examinando genéticamente pertenecen a una hormiga, pues de ahí no va a salir un camello. Pues ¿eso qué quiere decir? Pues que la especie está determinada desde el momento en que está determinado el código genético y no hay cambios en la especie. Por eso es importante este punto científico. ¿De dónde viene ese dato? De que yo soy un sacerdote y los curas son unos corruptos, unos pederastas, unos hipócritas, unos desgraciados, unos plateros. ¿Viene de ahí eso? Porque insultar es fácil, pero oiga, estamos hablando ahora de cosas científicas, no que se pongan a insultarme a mí ahora. No, ese dato viene de la ciencia. Ese dato viene de la ciencia. Usted pregúntele a cualquier científico, busque el más ateo y pregúntele, después de que yo tenga el código genético de una célula viva, ¿es posible el cambio de especie? La respuesta va a ser no. Entonces tenemos ahí un presupuesto científico. ¿Eso qué indica? Que lo que crece en el vientre de una mujer, tenemos que preguntarnos ¿a qué especie pertenece? Pues la respuesta creo que es clara. A una especie humana. Entonces, fíjense, porque cuando esto se planteó en España, le hacían la pregunta esta a la ministra de Salud. Lo que le decían era, ¿usted quiere decirnos a qué especie pertenece el feto que crece en el vientre de una mujer? Evidentemente que esta mujer, es decir, la ministra de Salud, no es una necia, ya se da cuenta para dónde va la pregunta, se da cuenta que no puede responder. Entonces dice, ¿es un ser vivo? Ya, es un ser vivo. Por supuesto, no es un ser muerto, es un ser vivo. ¿Pero a qué especie pertenece? Es un ser vivo y no se respondió a la pregunta. Porque claro, si ella empieza a admitir que es un ser vivo de la especie humana, entonces automáticamente viene la pregunta. Entonces, ¿qué es la eliminación de un ser vivo de la especie humana? Y sabemos cuál es la respuesta. Eso es un homicidio. ¿Y eso por qué sale? Porque yo soy carismático, porque yo rezo mucho, porque yo amo mucho a la Virgen María.
o porque yo comulgo todos los días. No, es un dato científico. Entonces, es bueno acostumbrarnos a argumentar así. Segundo presupuesto científico. Hay una relación genética parental con lo concebido. Hay una relación genética parental con lo concebido. Bueno, este es un argumento que detestan los que son abortistas, que a veces se presentan como pro-choice. ¿Y eso de pro-choice qué es? Pues significa proelección. Proelección. Pero a veces utilizan las palabras estas más técnicas, ¿no? O con otro idioma, porque bueno, parece más cool. Pro-choice o proelección, pues viene a ser una postura que defiende el derecho de cada persona, especialmente de la mujer, a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su salud reproductiva. Antes hemos hablado, ¿no?, de los derechos de la salud reproductiva, lo cual implica la elección de interrumpir un embarazo, es decir, un aborto. Entonces, las personas pro elección creen en esa autonomía corporal y la libertad de las mujeres para decidir si tener o no un hijo y cuándo. Bien, entonces regresamos ahora a nuestro presupuesto científico, que es el segundo, ¿no? Hay una relación genética parental con lo concebido. Parental. ¿Parental qué quiere decir? De los papás. De los papás. Y lo vamos a poner en plural, porque para concebir un hijo se necesita el papá y la mamá. Entonces, ¿eso qué indica? Pues que cuando la mujer está embarazada, ella no es dueña. Eso es lo que indica. Si vamos a hablar de ser dueños, ella no es dueña. En primer lugar, no es dueña porque precisamente el examen genético está mostrando que estamos ante un individuo distinto de la mamá. Pero en segundo lugar, ella no es dueña porque si vamos a hablar del código genético, hay una relación genética parental con el varón. Entonces, si el novio o la novia tuvieron relaciones sexuales, o el esposo y la esposa, entonces hicieron posible una vida humana, es científicamente absurdo decir que la mamá puede disponer de ese material genético, porque ese material genético no es solamente de ella. Y estamos hablando de ciencia. Hay una relación genética parental que además es indeleble, es decir, que nadie la puede quitar. Nadie la puede quitar. Hay que atender un poquito a esto porque nadie puede quitar de ti los genes que te dio tu papá. Eso es imposible. Si se intentara quitar los genes del papá, uno muere. Y esto es muy relevante a la hora de que una mamá soltera, como se suele llamar, reclama que el papá le pase una pensión a su hijo o a su hija. Y el papá puede decir, pero yo no soy el padre de la criatura porque tú te acostaste con 15. Entonces, ¿qué se hace? La prueba de ADN. Y si sale un 99% de coincidencia, quiere decir, usted es el padre genéticamente hablando. Bueno, lo que estamos diciendo es una razón científica. Hay una relación genética parental indeleble con lo concebido. Lo cual quiere decir que presentar el aborto como una decisión de la mujer es científicamente un absurdo. Yo he visto muchos videos de gente en contra del aborto y a favor del aborto. Entonces, en uno de ellos salía una muchacha. A mí siempre me duele todo el que esté a favor del aborto, como ustedes comprenderán, ¿no? Pero sobre todo si es mujer, me duele un poquito más. ¿Por qué? Porque indica una fractura muy profunda en su ser, como lo vamos a comentar después en la parte psicológica. Bueno, pues en uno de esos videitos salía una muchacha diciendo, fíjense lo que decía, si yo paso mi mano y me rasco mi mejilla, he quitado de mi cuerpo más células que con una pastilla del día después. Fíjate la argumentación. Es una barbaridad de frase, si lo piensan bien. Porque
Supongo que todos están enterados de lo que es la pastilla del día después. Es una bomba de hormonas que quiere asegurar que no hay implantación en el caso que se haya producido unión entre el óvulo y el espermatozoide. O sea, es abortiva esa llamada pastilla del día siguiente o del día después. Entonces, esta mujer cree que ha dicho algo brillante, porque quieren algo inteligente, hasta científico, con ese comentario de las células que desaparecen de su mejilla si ella se rasca. Pero habría que decirlo, mire, lo siento, señora o señorita, lo que usted sea, con todo respeto, pero su argumento no cabe porque resulta que hay una relación genética parental indeleble con lo concebido. Entre esa célula que usted tiene en su vientre y las células de su mejilla o de su oreja o de lo que cualquiera parte de su cuerpo que usted se rasque, hay una diferencia total. Porque resulta que lo que está dentro de su vientre es distinto de usted, porque hay una relación genética parental indeleble con lo concebido. Bueno, llevamos entonces dos principios científicos. La pertenencia específica, que está determinada por la base genética, ese es el primero, y la relación genética parental con lo concebido. Tercero, que es lo que diríamos la contraparte al principio legal que pusimos en el quinto lugar cuando estamos hablando de los presupuestos legales. Este principio tercero científico es: hay una continuidad genética y funcional a lo largo de toda la vida. Repito, hay una continuidad genética y funcional a lo largo de toda la vida. Seguramente ustedes han escuchado hablar de una enfermedad que se llama hemofilia. Hemofilia, ¿no? La hemofilia, pues, es una enfermedad que dificulta extraordinariamente, por ejemplo, la cicatrización en las personas que la padecen. Son problemas muy graves, ¿no? Una persona hemofílica, por cualquier cortada, pues, un varón que se está afeitando y tiene una cortada, ¿no?, puede desangrarse porque esa persona no cicatriza, su sangre no cicatriza fácilmente. Tiene esa enfermedad una característica extraña, y es que, aunque puede transmitirse a través de varones o mujeres, una mujer que sea portadora de los genes de la hemofilia no es hemofílica, curiosamente. O sea, es decir, la mujer puede tener plena capacidad de cicatrización y, sin embargo, ser portadora de hemofilia. Esa es una de las características de esta enfermedad. Entonces, quizá les interesa más el tema y ustedes pueden pues, investigar en internet, ¿no? Pero, ¿a dónde voy yo con esta historia? Pues, supongamos que se hace un estudio del líquido amniótico a los 4 meses de un embarazo y se determina que esa criatura es hemofílica. Entonces, pongamos que lo que va a nacer es un varón. Eso significa que va a tener una vida dificilísima, muy difícil. Entonces, piensa, por ejemplo, lo que puede suponer una cortada en una encía, una cosa que no para en un hemofílico. Bueno, hay cada vez mejores tratamientos para ellos, es cierto, pero lo que sí queremos destacar ahora es que si ese embrión, si ese feto es hemofílico a los 4 meses de edad, será hemofílico a los 4 años de edad, será hemofílico a los 40 años de edad, será hemofílico a los 80 años de edad. Eso es lo que se llama continuidad. Continuidad. ¿Y eso qué demuestra? Pues demuestra que si nosotros matamos a la persona un mes después de nacer o matamos a la persona, a un feto perfectamente viable, a los 8 meses de gestación, estamos matando a la misma persona. Eso es lo que significa. Solo que en esa condición, mientras está en su gestación, se encuentra con una particular fragilidad y dependencia. Una fragilidad que no desaparece pues con el pendiente. Entonces, dime, ¿qué sentido tiene que, como propuso y sostuvo hasta el final la señora Hillary Clinton, por ejemplo,
se permita el aborto faltando 3 días para el parto, una ley, en fin, pero sí se castiga el infanticidio 3 días después del parto. Pues uno dice, ¿y qué lógica científica tiene eso? ¿Qué lógica científica tiene eso? O sea, si nos ponemos a pensar, o sea, ¿cómo se hace para matar a un bebé que tiene 8 meses y 3 semanas de gestación? ¿Cómo se hace para abortar a ese bebé? Pues lo primero que hay que hacer es introducir ahí unas tijeras, cortarle la médula espinal. Eso se llama aborto por decapitación. Pues eso es lo que apoyó en su momento la señora Hillary Clinton, una gran parte de personas en Estados Unidos, especialmente el Partido Demócrata también. Entonces, ¿qué seriedad científica tiene afirmar eso? 3 días antes del parto se puede matar y no hay ningún castigo. 3 días después del parto ya no se puede matar y hay acusación legal y tiene usted que ir a la corte y todas esas cosas si usted lo realiza. ¿Qué lógica tiene? No la tiene. Entonces, es muy importante este dato científico. Le voy a añadir ahora un bonus, una yapa, como dicen ustedes, ¿no? Un cuarto principio científico que es, creo yo, un poquito apasionante, por lo menos según yo. Es un dato científico, es este: los hijos cambian el cuerpo de la mamá. Y no me refiero a que la ponen más gordita. Eso por supuesto. Los hijos cambian el cuerpo de la mamá. La implantación es el nombre que se le suele dar a ese momento en el que el óvulo fecundado se adhiere a las paredes de la matriz, que se suele llamar el endometrio. Entonces, hay que reconocer que es una de esas maravillas de la ciencia, porque la ciencia es una actividad humana muy bella, que a pesar de que a veces, por desgracia, se utiliza para matar, pero si la estudiamos es que es un gozo, es una preciosidad. Yo les recomiendo que en su rato libre, si no saben qué hacer, estudien ciencia, sobre todo estas cosas que son muy preciosas, ¿no? Creo que todos conocíamos el tema de la implantación, ¿no? Todos sabemos que el óvulo fecundado pues tiene que unirse a la pared del endometrio, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué sucede cuando el óvulo fecundado se une a la pared del endometrio? ¿Qué pasa ahí? Pues ahí pasan realidades físicas, realidades químicas, intercambios hormonales. Empieza lo que podríamos llamar, vamos a llamarlo así, un diálogo bioquímico. Un diálogo bioquímico. A lo mejor esto no aparece en los libros de ciencia. Entonces, invento mío. Un diálogo bioquímico entre la mamá y el óvulo fecundado. O sea, ¿qué sucede cuando un óvulo no es fecundado? Vamos a pensar una mujer que no tiene relaciones sexuales, tiene su periodo normal de mujer. ¿Qué sucede cuando un óvulo no es fecundado después del tiempo que podía ser útil para ser fecundado? ¿Qué sucede? Creo que todos lo saben, ¿no? Es eliminado. La eliminación del óvulo, que ya no es viable para producir vida, pues es lo que suele suceder con lo que se llama la menstruación en la mujer, ¿cierto? Entonces, póngase usted a pensar esto otro. ¿Cuál es la diferencia en tamaño entre el óvulo no fecundado, que va a ser eliminado en el periodo normal de la mujer, en su menstruación, y el óvulo recién fecundado? ¿Cuál es la diferencia de tamaño? Pues ninguna, ¿no? ¿Cuánto suele tener el óvulo de una mujer? Pues aproximadamente entre 0,85 y 1 milímetro. Ese es más o menos el tamaño de un óvulo. Tiene casi 1 milímetro de diámetro. Puede ser visto a simple vista. Sin embargo, por ejemplo, el tamaño de un espermatozoide en comparación es ridículo. Un espermatozoide humano mide un total de alrededor 50 a 60 micrómetros de longitud, por una cabeza que tiene aproximadamente entre 5 y 8 y una colita de unos 45 o 50 también micrómetros. Ridículamente pequeño. O sea,
Desde el principio la mujer se impone. Bien, entonces tenemos que un espermatozoide es algo bien minúsculo, usted no lo puede ver a simple vista, pero aún así contiene un poquito de código genético. De manera que si yo pusiera, por ejemplo, en la uña, vamos a poner aquí en el dedo gordito, ¿no?, de mi pulgar, ¿no?, un óvulo fecundado de una mujer y aquí un óvulo no fecundado de una mujer, yo los vería a simple vista, pero no puedo distinguir el uno del otro. Recién sucedida la fecundación, no se nota. Entonces, la pregunta interesantísima desde este punto de vista científico es, ¿cómo sabe el cuerpo de la mujer que ese óvulo no lo tiene que desechar? ¿Cómo sabe eso? Porque el que no es fecundado queda rechazado, como ya hemos dicho. Pero el óvulo fecundado sí es acogido. No sé, ustedes han quedado embarazadas, yo no. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben eso? En ese momento ustedes ya lo saben. Aparece por ahí, ¡bing! ¿No? Ese óvulo, sin embargo, es para acogerlo. Y es para hacerle un nido donde va a crecer una vida humana. Pero ¿cómo sabe el cuerpo de la mujer eso? La respuesta, físicamente, son idénticos. Entonces, cuando el espermatozoide se une al óvulo, lo primero que cambia es la membrana de esa célula llamada óvulo. Por eso no se deben producir fecundaciones de 2 o más espermatozoides sobre el mismo óvulo, porque lo primero que cambia es la membrana del óvulo. Es un cambio bioquímico en la membrana de la célula germinal de la mujer, o sea, el óvulo. Seguramente un médico le explicaría esto mucho mejor que yo, ¿no?, con términos más científicos y más interesantes. Pero así a nivel nuestro, bueno, ¿y después qué sucede? Que ese cambio químico de la membrana, cuando el óvulo se une al endometrio, envía señales bioquímicas al cuerpo de la mujer. Entonces ahí empieza la primera conversación, digamos, entre una mujer o una madre y su hijo. Por eso yo le he hablado de una conversación bioquímica, la primera. El hijo, que lo único que tiene es una membrana de óvulo alterada, cambiada, cuando llega al endometrio empieza a emitir esas sustancias. Y con esas sustancias está diciendo, mamá, estoy aquí, acabo de llegar. Entonces, el cuerpo de la mujer tiene que decidir si acepta ese cuerpo que no es de ella. Entonces, el cuerpo de la mujer, de alguna manera, tiene que violentarse para recibir una célula que no es suya, y entonces le envía un mensaje a esa célula. Y ese mensaje es, hijo mío, aquí está tu mamá. Ahí está el primer diálogo bioquímico. No sale ahí un globito, ¿verdad? No, es un lenguaje bioquímico. Lo grave del caso es que si no se diera ese diálogo, porque hay veces que no se da, se produce la eliminación de la célula y no prospera una vida humana. Es lo que se suele llamar un aborto natural, no provocado. Pero lo más asombroso no es eso. Y eso que se da ese diálogo bioquímico es verdaderamente asombroso. Por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Quisiera recordar ese momento, pero soy incapaz de recordarlo. Quizá todavía lo más hermoso no es eso. Lo más hermoso que es entonces, pues que las sustancias, esas hormonas, esos microgramos que ese óvulo está introduciendo en el cuerpo de la mamá para decirle, aquí estoy mamá, alteran para siempre el metabolismo de la mujer. Y ese para siempre es el que yo quisiera ahora subrayar. Porque ¿qué quiere decir para siempre? Para siempre quiere decir que la ciencia actual tiene la capacidad de examinar los tejidos de una mujer, incluyendo
los tejidos linfáticos y sanguíneos. Por si acaso, como así rapidito, les diré que los tejidos linfáticos, ya ven que he consultado la Wikipedia, son ese conjunto de tejidos que constituyen el sistema principal, no único, pero el sistema principal del sistema inmunológico del cuerpo humano. Entonces, la ciencia actual, mediante un examen, tiene la capacidad de analizar los tejidos de la mujer y saber si esa mujer en algún momento de su vida tuvo un bebé. Es decir, si hubo implantación, porque la implantación es la que produce ese intercambio hormonal entre la nueva criatura y la mujer. Hay un lema que solemos utilizar mucho los que somos pro vida, y espero que ustedes también lo sean y también lo utilicen, y es el siguiente: el aborto no te libera del embarazo, simplemente te hace madre de un niño muerto. El aborto no te libera del embarazo, simplemente te hace madre de un niño muerto. Y ahora la ciencia nos está dando la razón a los pro vida. O sea, si ha habido implantación, queda una huella bioquímica en el cuerpo de la mujer para siempre. El metabolismo de la mujer cambia para siempre con el hecho de haber quedado embarazada. Si ha habido implantación, siempre destaco eso. Cambia para siempre. Por ejemplo, fíjense ustedes, implica cambios en el cerebro. O sea, hay labores neurológicas, hay operaciones neurológicas que cambian con el embarazo. ¿Cuáles? El embarazo, es verdad, esto no les va a gustar a muchas mujeres, pero es así. El embarazo disminuye la capacidad mnemotécnica y disminuye algunas habilidades de concentración y de razonamiento abstracto. Tiene esas características. Es decir, la mujer embarazada paga un precio muy alto por su embarazo. Además, lo que ya sabemos de muchas décadas, ¿no? El impacto que tiene el embarazo en el procesamiento del calcio de la mujer. Porque es un tema muy delicado que cada vez se va estudiando más, ¿no? ¿Qué sucede con el calcio en la mujer, ¿no? Bueno, el tema radica en que los huesos del bebé tienen que salir de alguna parte. El embarazo tiene efectos neurológicos, o sea, hay una huella bioquímica que queda en la mujer embarazada, así aborte. Así ella asesine a su criatura, ya su cuerpo cambió para siempre. Hay que destacar un hecho también, así como se producen estas circunstancias o estos hechos neurológicos que hemos explicado, también se producen otros que apenas la ciencia está empezando a estudiar. Por ejemplo, hay algunos fenómenos sensoriales impresionantes en las mujeres embarazadas. ¿Ustedes han oído eso de que la mujer embarazada a veces tiene el olfato demasiado sensible? Y el oído también demasiado sensible. De hecho, ¿no? Las que van al coro, si están embarazadas, pues mejoran. Una mentalidad machista siempre ha dicho, eso es que se ponen así un poquito especiales ellas, delicaditas, ¿no? Bueno, eso puede darse también, ¿no? Porque a veces se pueden aprovechar del asunto, ¿no? Pero lo que queremos decir ahora es otra cosa. Y hay pruebas científicas de eso. Miren, curiosamente, el embarazo produce una afinación sensorial impresionante. Es tanta la afinación sensorial que sucede en el oído, por ejemplo, de la mujer, que hace unos años se realizó el siguiente experimento. En una habitación suficientemente grande pusieron a 5 mujeres que eran mamás a que durmieran en 5 camas diferentes, por supuesto, ¿no? Y en la misma habitación había 5 cunas con los bebés de las 5 mamás. Apenas tenían esos bebés unos meses de nacidos. Entonces el experimento sorprendente es que cada mamá se despertaba solamente cuando se daba el llanto de su bebé. Desde luego, si a mí me preguntan si soy capaz de distinguir el llanto de los bebés, para mí son 2 hermosas criaturas que gritan y gritan y gritan. ¿Y por qué no se callan? Pero fíjate el grado de afinación sensorial que puede llegar a tener una mamá.
a reconocer entre 5 llantos distintos, porque los niños cuando llora uno empiezan el coro, ¿no? Pero ella se despertaba con el llanto de su hijo. Entonces, esos cambios producen embarazo. Entonces, sí, podemos decir que hay un verbo que no existe en la ciencia, ¿no? Es el verbo desembarazar. O sea, una mamá o una mujer que se quedó embarazada, por gracia de Dios, tu cuerpo cambió para siempre y no se puede dar un desembarazo. Eso es lo que queremos decir. Bueno, hablando de estas cositas tan hermosas, están sonando las campanas y también los estómagos de ustedes, entonces ya me dicen que quieren ir a cenar. Continuaremos un poquito con estas cositas, nos quedamos aquí con el oído de las embarazadas, ¿verdad? Y ya el próximo día, Dios mediante, seguiremos analizando algunas cositas más que queremos destacar de este tema. Ya estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? Es un mes que la diócesis de Chosica quiere que recemos especialmente por las familias. Entonces, en nuestros rosarios, en nuestras oraciones, ¿verdad? Vamos a rezar por las familias. También es el famoso mes de la Biblia por San Jerónimo, ¿verdad? Y estas cositas más conocidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda,